Tenemos un ensamble que se suelda a un collarín, el cual está colocado sobre un pasador vertical. Este pasador puede ejercer pares alrededor de los ejes X y Y, pero no restringe el movimiento alrededor o a lo largo del eje Y. Es decir, esto puede deslizarse verticalmente y puede girar alrededor del eje Y. Para la carga mostrada, esta de 400 newtons, determinar la tensión en cada uno de los dos cables y la reacción en A. Entonces, primero vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre del ensamble. Separamos el ensamble y vemos qué fuerzas actúan sobre el mismo. En primer lugar, la fuerza de 480 newtons. La tensión que ejerce el cable CF sobre el ensamble. La tensión que ejerce el cable DE sobre el ensamble. Las reacciones X, Y y Z que ejerce en principio el apoyo A sobre el ensamble, aunque como el pasador sabemos que no restringe el movimiento a lo largo del eje Y, sabemos que RY va a ser 0, entonces podemos eliminar RY. ¿Sí? En realidad vamos a tener dos reacciones tipo fuerza en el apoyo A, la que impide los desplazamientos en la dirección Z y la que impide los desplazamientos en la dirección X. Tendríamos en principio también tres momentos: el momento alrededor del eje X, el momento alrededor del eje Y y el momento alrededor del eje Z. Serían en principio los tres momentos reactivos del apoyo A sobre el ensamble. Pero también sabemos que el ensamble puede girar libremente alrededor del pasador, por lo tanto no vamos a tener una reacción MY. El pasador no puede ejercer momento alrededor del eje Y. Por lo tanto tenemos 6 incógnitas y tenemos 6 ecuaciones de equilibrio, porque es un sistema tridimensional, por lo tanto se puede resolver. Entonces ahora, regresando a la figura original, limpiamos un poquito la figura para tener mayor claridad. Los dos cables los sustituimos por las fuerzas correspondientes. La fuerza TECF, vamos a analizarla y nos damos cuenta que va a tener una componente en la dirección X y una componente en la dirección Y. No tiene componente en la dirección Z, y si proponemos este como el ángulo alfa, que en principio desconocemos, la componente Y de este vector sería el vector multiplicado por el seno de alfa. La componente X del vector sería el vector multiplicado por coseno de alfa. La componente vertical tiene signo positivo porque este va en la dirección Y. Y la componente horizontal tiene signo negativo porque va opuesta a la dirección X. El seno de alfa simplemente es 60 milímetros dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa no es más que la raíz cuadrada de 60 al cuadrado más 80 al cuadrado. Y el coseno de alfa no es más que 80, es decir, el cateto opuesto, dividido entre la hipotenusa, que es 60 cuadrado más 80 cuadrado, que es igual a 0.8. Por lo tanto, podemos decir que el vector TCF sería menos 0.8, expresándolo en metros, menos 0.8, que es el coseno de alfa, por TCF, que sería la componente en X, por el vector unitario en la dirección Y, más 0.6, es decir, seno de alfa por TCF, que es la componente en Y, es decir, 0.6 de TCF, por J, que es el vector unitario en la dirección J, desde luego más 0K,
porque no tiene componente en la dirección K. Entonces sería menos TCF por el coseno de alfa, que es menos 0.8 por TCF, multiplicado por I, más TCF por el coseno de alfa, perdón, por el seno de alfa, que nos daría esto de aquí, multiplicado por J, que es el vector unitario en la dirección Y. Ya tenemos T de forma análoga, vamos a calcular las componentes del vector TDE. TDE conecta al punto D con el punto E y podemos realizar una triangulación de la forma que se indica en la figura, y en forma análoga, si decimos que ese es el ángulo beta, tendríamos la componente de TDE en Z y la componente de TDE en Y. La componente de TDE en Y es TDE por el seno de beta, la componente de TDE en la dirección Z es TDE por el coseno de beta, por supuesto con signo menos porque va en sentido opuesto a Z. El seno de beta no es más que 120 dividido entre la hipotenusa, que es la raíz cuadrada de 90 al cuadrado más 120 al cuadrado, y el coseno de beta no es más que 90 dividido entre la hipotenusa, por lo tanto tendríamos 0.6 como coseno de beta. El vector TDE entonces sería TDE por el seno de beta, que es esto de acá, en la dirección J, o sea, en la dirección Y, perdón, este sería por el vector unitario J, más 0.6 más, TDE por el coseno de beta, que sería 0.6, con signo menos. ¿Por qué? Porque vamos en dirección opuesta al vector unitario K, que va en la dirección J. ¿Sí? Entonces, tendríamos que las componentes de TDE son TDE por el coseno de beta con signo menos y TDE por el seno de beta con signo más, en las direcciones Z y Y respectivamente. Ya tenemos cuánto vale TDE. Además tenemos que actúa la fuerza de 480 newtons. En términos vectoriales, la fuerza de 480 newtons la podemos representar como menos 480 newtons por J. J es el vector unitario en la dirección Y. Las fuerzas que ejerce el pasador sobre el collarín serían Rx, cuya notación vectorial es la que se muestra, Rz, una notación análoga, y finalmente los momentos o los pares que ejercen el pasador sobre el collarín sería Mx, que en notación vectorial lo notamos de esta manera, y Mz. Recordemos que tanto Ry como My no existen por las condiciones que vimos al principio de la resolución del problema. Entonces, la fuerza total resultante debe de ser nula para que el sistema no se mueva, ¿sí? Si hubiera una fuerza resultante, pues el dispositivo se aceleraría. Entonces la fuerza total debe de ser 0. Las fuerzas que actúan son las que se plantean en este caso, que son las dos tensiones, las dos reacciones y la fuerza que está siendo ejercida. De estas 5 expresiones, estas 5 fuerzas, si las sumamos, debe de ser 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fuerza total debe de ser 0. Eso nos da la expresión que se indica aquí abajo, ¿sí? Se puede ver claramente. TFC es esto de acá, TD es esta de acá, Rx, Rz y W, y todo esto debe ser igual a 0, es decir, a 0i más 0j más 0k. Rearreglando términos, ponemos todos los términos, acomodamos todos los términos que multiplican a i, todos los términos que multiplican al vector unitario j y todos los términos que multiplican al vector unitario k, y para que esta igualdad sea correcta,
cada una de las componentes debe de ser igual a 0. Entonces lo que tenemos son 3 ecuaciones que hacen que cada una de las componentes sea 0. Para que la fuerza total sea 0, las 3 componentes deben de ser 0. Hemos visto que la fuerza total resultante debe ser nula y con eso obtuvimos 3 ecuaciones. También el momento con respecto a cualquier punto debe de ser nulo. Recordemos que cuando tenemos una fuerza cuya línea de acción pasa por un punto P, el vector momento que genera dicha fuerza con respecto a un punto O se puede calcular como, de nuevo tengo una fuerza que pasa, cuya línea de acción pasa por un punto P. Y ahora quiero obtener el momento de dicha fuerza con respecto al punto O. Lo calculamos con el producto vectorial o el producto cruz del vector que une el punto sobre el cual quiero calcular el momento con cualquier punto de la línea de acción de F, en este caso P, producto cruz o multiplicado vectorialmente por la fuerza F. Este punto P puede ser cualquiera. Entonces, yo selecciono un punto P que esté en la línea de acción de F, calculo cuánto vale el vector que une a este punto P que yo seleccioné arbitrariamente con el punto con respecto al cual quiero obtener el momento, y el producto vectorial de OP por F nos da el vector momento de F con respecto a O. En este caso, generalmente conviene seleccionar un punto que ya sea por facilidad geométrica o porque pasen varias líneas de acción por dicho punto, nos pueda convenir. En nuestro caso vamos a calcular el momento total con respecto al origen, el punto A. Con respecto a ese punto que está siendo resaltado. Entonces lo que necesitamos es los vectores que unen a dicho punto con otro por el cual pase cada una de las fuerzas. Este punto hace innecesario calcular el momento de Rz porque es colineal con el punto, hace innecesario calcular el efecto de Rx o el momento de Rx sobre ese punto porque también es colineal. Entonces lo que vamos a necesitar es calcular el vector que une al punto A con, en este caso sería con el punto C, y para la fuerza TDE, el vector AD. Comencemos con este último. Entonces tenemos el vector AD, el vector AC, ¿sí? Entonces calculando cada uno de esos vectores, simplemente haciendo la multiplicación AD producto cruz por TDE y AC producto vectorial o producto cruz por TCF, obtendré los momentos de TDE y TDF y TCF con respecto a. Y desde luego TAC producto cruz por 480 newtons nos daría el momento de 480 newtons con respecto a este punto A. El momento que genera TCF con respecto al punto A, entonces, repitiendo, sería AC por TCF. El momento que genera TDE con respecto al punto A sería AD por TDE. Y el momento que genera la fuerza W con respecto al punto A es AC por 480, es decir, por W. Rx y Rz no generan momento con respecto al punto A, ya que se hallan sus líneas de acción. Y finalmente, no se nos debe de olvidar los momentos que están actuando, que son Mz y Mx. Son momentos que ejerce el pasador sobre el collarín. Y que esos son independientes de la distancia. Entonces esos momentos actúan sobre cualquier punto con la misma magnitud. Es importante señalar, pues, que así como las fuerzas generan momentos según la distancia al punto en estudio, los momentos puntuales generan el mismo momento en cualquier punto. El momento que ejerce
la fuerza TCF sobre el punto A, habíamos visto que es este, producto vectorial, nada más sustituimos AC y sustituimos TCF y obtenemos el producto cruz, que nos daría finalmente lo que estamos indicando acá. El momento que ejerce la fuerza TDE con respecto al punto A es el producto cruz de AD por TDE, que eventualmente nos da esto. El momento que ejerce la fuerza W sobre el punto A lo calculamos en forma análoga. El momento que ejerce MX sobre el punto A es el mismo momento de MX. Y el momento que ejerce MZ sobre el punto A es el mismo momento de MZ. Ya tenemos pues definidas los 5 momentos que actúan, las ecuaciones de equilibrio. Simplemente tenemos que asegurarnos que la suma de los momentos sea igual a 0. Así como habíamos dicho anteriormente que la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0 para que no haya una fuerza resultante que acelere a nuestro sistema, y de igual manera no debe de haber un momento resultante para que nuestro sistema no empiece a rotar con respecto a alguna dirección. Nada más sustituyendo los valores correspondientes nos da esta expresión, y realizando la igualdad componente a componente obtenemos estas tres expresiones, ¿sí? La componente en X total debe de ser 0, la componente en Y total debe de ser 0 y la componente en Z total debe de ser 0. Entonces, este de aquí, menos 81 milímetros, aquí lo pasamos a metros por TCF, menos 72 milímetros por TDE, perdón, más 64.8 newtons por metro, más mx debe ser igual a 0, y en forma análoga a las otras dos. Del equilibrio de fuerzas habíamos obtenido estas tres ecuaciones, del equilibrio de momentos habíamos obtenido estas tres ecuaciones, ya tenemos 6 ecuaciones con 6 incógnitas, podemos resolver. En este caso, por ejemplo, nos convendría expresar TDE en función de TCF, aquí también expresar TDE en función de TCF, y de ahí obtenemos cuánto vale TCF, que son 200 newtons. Una vez tenemos TCF, ya podemos obtener TDE, y una vez obtenido TDE, pues ya podemos obtener Rx, Rz, y ya que conocemos Rx y Rz, podemos obtener cuánto vale la magnitud de la resultante en el punto A. Recordemos que Rx y Rz, que no existe Ry, porque el pasador no ejerce ninguna oposición al movimiento del sistema en la dirección Y. Por lo tanto, nada más tiene la reacción del pasador con respecto al collarín, tiene nada más dos componentes que son Rx y Rz. Por lo tanto, la reacción, el valor de la reacción nada más es la magnitud del vector R, que sería R cuadrado más Ry cuadrado, que es 0, más Rz al cuadrado, que nos da 313.8. Y el momento, en forma análoga, sería la magnitud del momento, sería la suma, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, que nos da 16.2 newtons por metro.